Hace varios años, una joven me decía por qué había roto con su novio y me contaba que el novio de ella estaba celoso del amor que ella le profesaba a Dios. Esta era una joven creyente de iglesia, de misa dominical, que se confesaba con frecuencia. Una joven que iba al grupo de jóvenes, que ayudaba a los demás haciendo obras de caridad, que tomaba su oración diaria muy en serio. Y un día el joven, el novio de ella, le dijo que ella tenía que tomar una decisión, que o era Dios o era él. A lo cual ella le respondió: siento mucho decirte, pero aquí no hay competencia entre ustedes dos. Es siempre Dios por primero y después todo lo demás. Esta joven ciertamente había entendido bien las palabras del Evangelio del día de hoy. Tenía ella muy claras sus prioridades. En el Evangelio de hoy, Jesús comienza diciéndonos: aquel que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Para el Medio Oriente hay que entender que tienen en la cultura el amor a los padres de una manera muy grande. Esto ha de haber caído muy mal en los oídos de los que escuchaban a Jesús. Y se habrán preguntado también, después de todo, ¿no es uno de los mandamientos honrar al padre y a la madre? Y sin embargo, Jesús no para allí. Jesús continúa y dice: si alguno de ustedes que ama a sus hijos más que a mí, entonces no es digno de mí. Todo padre, estoy seguro, puede decir que daría literalmente su vida por sus hijos. Y Jesús nos está invitando a eso mismo, a amarlo a Él por encima del amor de nuestros hijos. No es que Jesús no quiere que amemos a nuestros padres o no quiere que amemos a nuestros hijos. Jesús lo que quiere es que tengamos nuestras prioridades bien claras, que primero viene el amor hacia Él y después todo lo demás. Pero se pueden imaginar ustedes, no hay un rabino en el mundo, ni un maestro en el mundo que pueda decirle a sus discípulos, a aquellos que lo siguen, a sus alumnos, decirle: me tienes que amar más a mí que a tus padres, que a tus hijos, que a todo lo demás. Solamente Jesús, porque es Dios, puede decir estas cosas. Nos recuerda las palabras del Antiguo Testamento, donde ahí escuchamos que Dios ya decía: escucha Israel, el Señor Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Es lo mismo que Jesús nos está diciendo el día de hoy. El amor por mí, porque Él es Dios, tiene que ir por encima de cualquier otro amor que nosotros podamos tener. Y Jesús nos explica también lo que puede pasar en nuestras vidas cuando lo amamos a Él con todo nuestro corazón. Y es por eso que Jesús después continúa diciendo: aquel que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Lo que Jesús está diciendo es que a veces, muchas veces, el amor a Él, el ponerlo a Él por encima de todos los demás, implicará también la cruz. Hoy en día quizá pensamos en tomar la cruz, en aceptar las contrariedades de la vida. Sin embargo, pongámonos a pensar lo que esas palabras de Jesús habrán implicado para los que lo escuchaban. Los que escuchaban a Jesús sabían muy bien lo que era la crucifixión. Sabían muy bien que esa forma de morir era la forma más cruel de morir, reservada solamente para los criminales peores, para los insurgentes, para los esclavos. Es más, las personas que escuchaban a Jesús sabían que aquellas personas que iban a ser crucificados no solamente sufrían el dolor físico, sino también el dolor emocional, de pasar la vergüenza, de cargar la cruz en la ciudad a través de los
pequeños caminos de las calles de la ciudad, la vergüenza de pasar, que todos vieran quién era el que iba a ser crucificado, mientras que la multitud se burlaba de ellos. Por lo tanto, al Jesús decir que aquel que carga su cruz no es digno de mí, Jesús no está diciendo solamente que debemos aceptar las contrariedades de la vida, esas cruces que nos da la vida, sea una enfermedad, contrariedades o lo que sea. Jesús va más allá todavía. Lo que Jesús nos está diciendo es que debemos de ser capaces de dar la vida por Él. ¿Por qué? Porque lo amamos sobre todas las cosas y por encima de todas las personas, inclusive de aquellas personas que más amamos en esta tierra. Es así como debe ser nuestro amor por Jesús. Jesús nos está llamando a una completa lealtad hacia Él, a no poner nada por encima de eso. Y cuando amamos a Jesús, no solamente basta decirlo con nuestras palabras, debemos demostrarlo también con nuestras acciones. Nuestro amor por Jesús será puesto a la prueba y esa prueba muchas veces nos lleva a la cruz. Como la joven cuya historia les contaba al principio. Pero puedo pensar también en muchos otros ejemplos. ¿Cuántas personas conozco que han dejado sus trabajos porque han decidido ser leales a sus principios y a Jesús antes que cometer algo ilegal que quizás sus superiores les estaban pidiendo que hicieran? Conozco personas que han tenido que romper con amistades, con tal de serle fieles a sus esposos o a sus esposas. Conozco jóvenes que han sido burlados por los demás por ser ellos fieles a sus principios. Sí, el amor a Jesús es probado a través de la vida. El amor a Jesús debe ser puesto a la prueba y si tenemos que escoger entre amar a Dios o amar a las cosas o a las personas, debemos siempre escoger el amor a Dios y ser fieles a nuestros principios. Me recuerda una historia de un hombre cuyo nombre era Clarence Jordan. Clarence creció en Georgia durante los años 30 y 40, 50, cuando la tensión racial era muy fuerte. Hoy en día la vemos aquí en nuestro país y a través del mundo, pero en aquella época era peor porque había segregación de escuelas, segregación de playas, segregación en muchos lugares. Y él creció viendo todas esas desigualdades económicas, desigualdades raciales. Y Clarence comenzó a luchar en contra del racismo, pero obviamente, sobre todo en aquella época, eso le trajo también muchos problemas. En cierto momento de su vida, el problema era tan grande que necesitaba la ayuda de su hermano. Su hermano era un político muy importante en Georgia, un abogado muy prominente en su época. Y cuando fue a pedirle ayuda, Clarence, a su hermano Robert le dijo que no le iba a ayudar. Clarence no podía creer que su hermano, habiendo crecido con él, habiendo sido testigo de las mismas injusticias que él, habiendo aceptado a Cristo el mismo día que él lo había hecho, su hermano le dijera cosas semejantes. Y el hermano Robert le dijo: Clarence, yo lo siento mucho. Yo soy seguidor de Jesús, pero lo sigo hasta cierto punto. Yo sigo a Jesús hasta la cruz, pero no estoy dispuesto a seguir a Jesús en la cruz. Yo no voy a dejar que me crucifiquen. A lo cual Clarence le respondió: querido hermano, siento mucho decirte, pero tú serás un admirador de Jesús, pero no un seguidor de Jesús. Y la pregunta que podríamos preguntarnos el día de hoy, o las preguntas que podemos preguntarnos el día de hoy nosotros, son: ¿y nosotros? ¿Cómo somos seguidores de Jesús? ¿Seguimos a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma? ¿O lo seguimos simplemente hasta cierto punto? Lo seguimos hasta la cruz, pero no en la cruz.
Estamos dispuestos a ser crucificados si fuera necesario por amor a Dios, por amor a Cristo. ¿Somos admiradores o somos verdaderos discípulos y seguidores de Cristo? ¿Quién ocupa la prioridad número uno en mi vida? ¿Es Jesús o es mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, yo mismo, mis hobbies? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en mi corazón? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que sea Él siempre el dueño y Señor de nuestros corazones, aun cuando eso implique tener que ser crucificados por Cristo. Que así sea.